Muy buenos días. Les pedimos de la manera más atenta poner sus teléfonos celulares en silencio para que no interfieran con el desarrollo del evento. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación de resultados de la encuesta Así Vamos 2023, realizada por Cómo Vamos Nuevo León en colaboración con el Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La encuesta es un estudio de percepción ciudadana que presenta las preferencias, percepciones y evaluaciones de las y los nuevoleoneses en los temas más importantes para Nuevo León, como movilidad, seguridad, medio ambiente, satisfacción de servicios públicos, entre otros. Asimismo, da a conocer la aprobación de desempeño de alcaldes y alcaldesa del área metropolitana, así como del gobernador. En Cómo Vamos Nuevo León, estamos convencidos de que la encuesta es un instrumento fundamental para la toma de decisiones e implementación de políticas públicas en nuestro estado. Y es por eso que agradecemos la presencia de todas las autoridades de gobiernos locales, estatal y federal, así como de representantes de instituciones públicas, de organizaciones civiles, universidades, redes de especialistas, de la comunidad, al público en general y a quienes nos acompañan en la transmisión en vivo. Gracias por darse el tiempo de escuchar y reflexionar lo que las y los ciudadanos sienten y viven cada día en la ciudad. Estamos seguros de que será un instrumento sustancial para las diferentes causas e instituciones que representan cada uno de ustedes. Les invitamos a compartir los datos presentados y a participar en la conversación en redes sociales usando hashtag #AsíVamos2023. A continuación, procederé con el orden del día. Primero, mensaje de bienvenida por el doctor Juan Paura, secretario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Segundo, presentación de resultados y conclusiones por Leslie Garza, coordinadora de Evaluación e Investigación, y Luis Ávila, director de Cómo Vamos Nuevo León. Tercero, panel de análisis de resultados por el periodista Luis Mendoza, la politóloga y activista Mariana Chávez y Liliana Melosada, promotora de arte y cultura y activista de mujeres. Y finalmente, mensaje de cierre por Cómo Vamos Nuevo León. Para dar inicio al evento, cedo la palabra al doctor Juan Paura García para que nos dirija un mensaje de bienvenida. Buenos días a todos. Primeramente, esta Universidad Autónoma de Nuevo León se siente altamente agraciada y honrada por el hecho de su presencia en este importante evento de Cómo Vamos Nuevo León. La Universidad Autónoma de Nuevo León ha sido desde el 2016 parte importante de este ejercicio cívico que se realiza toda vez que hemos participado a través de la Facultad de Economía y en este caso también del Centro de Investigaciones Económicas en el desarrollo y en la evaluación que se proporciona a todas las autoridades aquí presentes. A nombre de nuestro rector, el doctor Santos Guzmán López, les agradecemos aquí su presencia en este recinto tan importante y tan trascendental para nuestra universidad como lo es nuestra aula magna. Saludo con mucho aprecio a todos los funcionarios, tanto de gobierno central, a todos los secretarios que nos honran con su presencia, así como a los alcaldes de nuestra área metropolitana, muy agradecidos, todos los representantes de los organismos cívicos, de las instituciones privadas que tienen a bien darle seguimiento a este instrumento tan importante. Agradecemos a todos su presencia, siéntanse como en su casa, estamos convencidos de que este ejercicio es muy importante y muy trascendente, por eso la Universidad Autónoma de Nuevo León siempre ha estado al pendiente y apoyando esta labor tan trascendente que se realiza. Quiero agradecerles a todos, en este caso, que hayan considerado a nuestra universidad, a nuestra máxima casa de estudios para ser sede de este importante evento. Agradezco nuevamente a nombre de todos los que conformamos nuestra comunidad universitaria y nos sentimos muy orgullosos de que a través de nuestra Facultad de Economía sea en esta séptima ocasión por estos 16 años los que estamos apoyando
en el desarrollo que se tiene que realizar en cuanto a los planteamientos diversos, tanto de las políticas públicas, que son lo que muestra en este caso, en esa percepción de la ciudadanía que es tan trascendental en estos tiempos, tanto para las autoridades estatales, municipales y también a nivel federal. Muchas gracias, bienvenidos a la Universidad Autónoma de Nuevo León, de parte de nuestro rector, el doctor Santos Guzmán López. Muchas gracias. A continuación, presentaremos un video del equipo del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León para conocer a profundidad la metodología y levantamiento de la encuesta. El proceso de la encuesta Así Vamos inicia cada año cuando Cómo Vamos Nuevo León convoca a su red de especialistas en los diferentes ejes temáticos para revisar el instrumento, priorizar temas y proponer recomendaciones sobre preguntas que pueden ser pertinentes y relevantes en la coyuntura del Estado. Una vez elaborado el cuestionario, la Facultad de Economía convoca a unos especialistas encargados en el trabajo de campo con amplia experiencia, quienes se encargan de implementar este cuestionario en las viviendas. El proceso de levantamiento dura 7 semanas porque involucra un trabajo de campo de visita a cada vivienda y una entrevista cara a cara con las personas. Con esto se reduce el problema de tener una coyuntura particular sobre algunos temas específicos y tenemos un tiempo un poco más amplio para conocer la percepción de Nuevo León. La encuesta no considera aspectos políticos o meteorológicos que sucedieron en diciembre. Las entrevistas son recabadas a partir de dispositivos electrónicos, lo que evita errores humanos y facilita la codificación. Posteriormente, un grupo de especialistas de la Facultad de Economía revisamos esa información, la validamos, la organizamos, generamos la base de datos y hacemos un primer análisis de los resultados. Finalmente, el equipo de investigación de Cómo Vamos Nuevo León realiza el análisis con la información recabada y elabora el documento final con los resultados. La encuesta Así Vamos 2023 es la 7ª edición de este estudio elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas y Cómo Vamos Nuevo León, que mide la percepción de las y los nuevoleoneses sobre los principales temas públicos y que es realizado con el mayor rigor académico y con los más altos estándares de este tipo de estudios en México. La unidad de análisis de la encuesta son viviendas particulares habitadas y con residentes habituales en Nuevo León. La población objetivo son personas de 18 años o más que al momento de la entrevista se encontraban radicando en alguno de los 51 municipios del estado, lo que equivale a 4.384.862 personas. El estudio es representativo para los 11 municipios de la entidad. A nivel estatal, área metropolitana, periferia, que incluye los municipios del Carmen, Ciénega de Flores, Suazua, Pesquería, Salinas Victoria y por sexo. Los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 proporcionados por el INEGI se utilizaron como base para la creación del marco muestral de este estudio y se implementaron 3 tipos de diseños muestrales. Uno para los habitantes del área metropolitana, otro para los que radican en la periferia y el último para quienes radican en el resto de Nuevo León, a lo que llamaremos resto de los municipios del área metropolitana. El levantamiento fue realizado del 28 de agosto al 17 de octubre de 2023 en 4.950 hogares del estado de Nuevo León y se contempla un margen de error a nivel estatal del 1.4% con el 95% de confianza. Para la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Facultad de Economía, es un gran orgullo levantar por 7º año consecutivo la encuesta Así Vamos. Detrás de este instrumento se encuentra la colaboración de investigadores de las escuelas de educación superior más importantes del estado, tales como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Regiomontana, la Universidad de Monterrey y la Facultad Libre de Derecho. Estas instituciones, junto con la plataforma Cómo Vamos Nuevo León, le dan solidez al estudio. Este instrumento se ha convertido en referencia en nivel nacional. Recoge el sentir, las percepciones, las evaluaciones y las preocupaciones de las y los nuevoleoneses en referencia a temas de vital importancia, tales como seguridad, educación, salud, contaminación, entre otros. De esta manera, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la plataforma Cómo Vamos Nuevo León proveen de análisis, información oportuna para la toma de decisiones en el estado de Nuevo León con el fin de enfrentar los retos, dar soluciones para incrementar la calidad de vida de los nuevoleoneses.
Para seguir con el siguiente punto, cedo la palabra a Leslie Garza, coordinadora de Evaluación e Investigación, para que nos comparta la presentación de resultados de la encuesta Así Vamos 2023. Hola, ¿qué tal a todas y todos? Muy buenos días, me da mucho gusto tenerles por aquí. Muchas gracias a nuestras autoridades por acompañarnos, a nuestros miembros del Consejo Directivo, por supuesto, al Centro de Investigaciones Económicas que por aquí también nos acompañan, la comunidad de Cómo Vamos, nuestras redes de especialistas que nos han ayudado a construir este gran instrumento, por supuesto, a nuestras aliadas, aliados, todos aquí presentes, muchísimas gracias por escuchar de este instrumento que nos brinda una percepción, como ya lo hemos visto, de qué es lo que están sintiendo las personas, qué es lo que les está preocupando, cómo se están comportando, cuáles son las principales actitudes. La encuesta ha evolucionado a través del tiempo. De entrada empezamos en 2016 buscando tener una medición que acortara la brecha entre lo que sentía la ciudadanía y el actuar del gobierno. En este año medimos a 2.323 viviendas y teníamos una representatividad a nivel estatal para 9 municipios y para 9 municipios del área metropolitana, así como para la región del área metropolitana y fuera de este. Al año siguiente dijimos, bueno, el área metropolitana ha venido creciendo, incorporamos a 2 municipios más, que son Santiago y Cadereyta, y al año siguiente dijimos, las mujeres y los hombres viven muy diferente en la ciudad, por lo que incorporamos una representatividad por sexo que mantuvimos durante el 2019, el 2021, ya que el 2020 no realizamos esta encuesta debido a la pandemia, 2022, y este año decidimos incorporar un nuevo nivel de representatividad, que es la periferia. Esto es muy importante porque, como sabemos, las diferentes regiones del estado viven los problemas muy diferentes y la encuesta nos permite dar un recorrido de estas diferencias. Tenemos 4 ejes principales, que son desarrollo social. Aquí medimos diferentes temas, como es la educación. Aquí, por ejemplo, vemos cómo ha tenido un promedio de 8.4, es uno de los servicios mejor evaluados, más bien es el servicio mejor evaluado de toda la encuesta. Tenemos algunos otros insights, por ejemplo, que 2 de cada 10 personas consideran que sus escuelas no cuentan con medios suficientes para mantener una temperatura agradable cuando hace mucho frío, ¿no? Tenemos otros temas como salud, migración. En migración, por ejemplo, 8 de cada 10, de hecho 9 de cada 10 considera que la migración ha incrementado y 7 de cada 10 está de acuerdo en que las personas migrantes que llegan al estado tengan la oportunidad de conseguir un empleo aquí. Discriminación. En discriminación, por ejemplo, tenemos que un tema que apenas agregamos este año, que es la percepción de discriminación hacia personas que acaban de salir de la cárcel. ¿Cómo está esto? Y 5 de cada 10 consideran que sí se discrimina a ellos y es quienes tienen una mayor percepción. Tenemos otros ejes como desarrollo sustentable, donde medimos temas como movilidad, medio ambiente, desarrollo urbano, seguridad y justicia y gobierno. Un primer acercamiento que quisiera hacer de la encuesta es en el tema de salud. ¿Y por qué? Porque nos permite tener una radiografía de cómo está el servicio de atención. Eso es lo que quisiera hacer en este recorrido, brindarles una perspectiva de la riqueza que tiene la encuesta y cómo podemos explotar todas sus virtudes. En el tema de salud, por ejemplo, tenemos que el 84% de las personas del total de la población de Nuevo León cuenta con algún servicio de salud médico. Específicamente, 7 de cada 10 cuentan con IMSS, que es quien recaba un mayor porcentaje. Seguido está el seguro médico privado con un 7.4%, y algo que ha estado promoviendo la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado es Cuidar tu Salud, quienes representan un 4% del total de la población con un servicio médico.
En general, el porcentaje de personas sin servicio médico disminuyó considerablemente respecto al año pasado en 5 puntos porcentuales. Como podemos observar, de 2019 a 2021 hubo un incremento importante. Podemos explicarlo tal vez por el tema de la desaparición del Seguro Popular, y si bien este año aún no llegamos a los niveles previos a las pandemias, sí tuvimos una gran mejoría. Algo que también nos permite medir la encuesta son algunos padecimientos. Por ejemplo, 1 de cada 3 personas se ha percibido con síntomas de ansiedad, depresión o insomnio en los últimos 12 meses. También el 14.4% de la población dice que tuvo un padecimiento médico en los últimos 12 meses. Este puede ser un padecimiento agudo o un padecimiento crónico. De ellos, el 76.4% recibió una atención médica, que esta es la población que nos importa un poquito más, ya que son quienes evalúan el servicio de salud, específicamente de la atención que se le brindaron. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el 57.6% se atendió en el IMSS. Esto representa un incremento con respecto al año pasado y casi llega a los niveles ya previos a la pandemia, donde la atención en el IMSS sufrió disminuyó la cantidad de personas que se atienden aquí. Por el contrario, los hospitales o consultorios privados que venían en una tendencia positiva del 2019 al 2022, durante la pandemia hubo un incremento importante de quienes se atienden en hospitales privados. Esta vez disminuye y si bien no llega a los niveles previos a la pandemia, pues tiene una disminución importante de 11 puntos porcentuales. De quienes se atienden y piden una consulta programada, el 58.3% tarda de 3 a 4 semanas desde que pide la cita hasta que le dan un servicio de atención, y un 84.4% considera que se resolvió su problema si era una enfermedad aguda, por ejemplo un resfriado o algunas otras enfermedades, y si es crónica como diabetes, hipertensión, consideran que se les ha dado un seguimiento adecuado el 95.5%. Es decir, la población está evaluando positivamente el seguimiento y la resolución de los problemas de salud. Un 46.1% dice no siempre poder surtir su receta completa. Este ha sido un tema que estuvo empeorando en los últimos años. Sin embargo, este año tenemos que el 52.3% dice que siempre puede surtir su receta completa. Eso es algo muy importante porque si bien no estamos en el 100%, como se puede observar en la gráfica, tuvimos una gran mejoría respecto al año pasado, pasamos de 28% a un 52.3%. En general, al considerar estos aspectos y algunos otros, por ejemplo, cómo evalúan las instalaciones hospitalarias, cómo evalúan a los médicos, cómo evalúan a las enfermeras, la población da una calificación promedio de 7.9 al servicio de salud, que por cierto se mantiene muy constante a través del tiempo, está prácticamente igual que el año pasado y es uno de los servicios que mejor se evalúan en toda la encuesta. Este eje también nos permite ver diferencias importantes entre las regiones. Por ejemplo, mientras que en el área metropolitana de Monterrey y en Nuevo León el principal problema que percibe la ciudadanía es que los servicios de salud son caros, para la periferia o para los municipios fuera del área de Monterrey y fuera de la periferia, el principal problema es que los hospitales o clínicas son insuficientes o están muy lejos, ¿no? Empezamos a ver las diferencias entre las regiones. Otro tema que nos permite dar un doble clic en la atención de un servicio es el tema de la policía, que es uno de los servicios que tienen mayor cercanía con las personas, un servidor público que tiene mucha cercanía con las personas. Aquí en promedio le brindan un 6.9 a la calificación, como calificación municipal en promedio, y la población se encuentra dividida cuando les preguntamos
si creen que su policía le hace sentir más seguro, o si confía en la policía de su colonia, o si considera que el trato del ciudadano al policía es de forma respetuosa. Aquí digamos que está partida la opinión pública entre un sí o un no. Aquí vemos los porcentajes de quienes creen que sí. Del total de las personas, el 4.9% dijo haber tenido algún tipo de contacto con la policía, y de ellos el 79.5% dice que es con la policía municipal, y un 54% dice que la policía cumplió con su labor. Otro tema que nos permite ver la encuesta son contrastes por sexo. Como adelantaba hace un tiempo o hace un ratito, la ciudad la vivimos diferente los hombres y las mujeres, y un tema que podemos resaltar con estas diferencias es las horas de trabajo. Por ejemplo, mientras las mujeres pasan 8 horas y 6 minutos en promedio al día en un trabajo remunerado, los hombres pasan un poquito más, 8 horas con 42 minutos. Cuando hablamos del trabajo no remunerado y específicamente de las labores del hogar, vemos que las mujeres tardan o pasan 2 horas 54 minutos, mientras los hombres 1 hora con 36 minutos, es decir, 1 hora y 18 minutos más. Por otro lado, en el cuidado de las personas también vemos que existe una diferencia de 1 hora que las mujeres dedican extra al cuidado de las personas al compararlas con los hombres. En promedio, al sumar el trabajo remunerado y no remunerado, y esto es específicamente para las personas que invierten al menos 1 hora de trabajo remunerado, vemos que las mujeres trabajan 12 horas con 54 minutos y los hombres 11 horas con 12 minutos, es decir, casi 2 horas de diferencia en una jornada laboral diaria. En general, hablando de temas también de trabajo, observamos que algo que ha pasado a partir de la pandemia y que nos ha intrigado es el tema del trabajo a distancia. Y aquí vemos que el 5.1% de la población dice tener un trabajo ya sea híbrido o 100% a distancia, y que 6 de cada 10 dicen tener algunas prestaciones como aguinaldo, vacaciones o seguro médico. La prestación que menos frecuente nos declaran es el tener acceso a guarderías, donde el 14% solamente dice tener esta prestación. Y en general, de todos los hogares, tenemos que el 71.3% de las personas, 7 de cada 10 hogares, dicen tener un ingreso de 18,670 pesos o menos. Esto es para un hogar en donde el promedio de las familias es de 3.5 personas. La encuesta también nos permite hacer contrastes por región y municipios. Si bien, por ejemplo, en estos servicios públicos básicos, como el alumbrado público o la condición de calles y avenidas, los podemos comparar con algunos otros y ver cuál es el que mejor está evaluado. En este caso, por ejemplo, la recolección de residuos, y donde quienes reciben una peor evaluación son los parques o las banquetas. También podemos hacer desagregaciones por regiones. Por ejemplo, en el tema de drenaje pluvial vemos una amplia diferencia entre la periferia, que obtiene una calificación de 6.7, y el área metropolitana de Monterrey, que obtiene una calificación de 7.6. Esa es la evaluación que ponen como tal las y los ciudadanos. Cabe resaltar que en la periferia todos los servicios públicos fueron peor evaluados que en el área metropolitana, que pues es un área muy colindante, ¿no? Otro ejemplo de esto es que el 57.7% de las personas considera que existen perros y gatos abandonados en la calle, que sabemos que es un tema que le preocupa a la ciudadanía y es un tema que ha puesto atención este gobierno. Y también vuelven a existir diferencias. Este porcentaje se eleva hasta el 84.5% en la periferia. Casi el 90% cree que existen gatos y perros abandonados en la calle en la periferia. Y si lo desagregamos por municipio, también encontramos grandes diferencias. Por ejemplo, en Cadereyta tenemos el 84%, mientras que en San Pedro
la cifra disminuye de una forma importante hacia 28.4%. Otro clic que nos permite, otra perspectiva que nos permite tener la encuesta son contrastes a través del tiempo. Al ser una encuesta que ha pasado, que ya tiene 7 ediciones, nos permite comparar cómo han cambiado algunas cosas. Algo muy importante y que ejemplifica esto es ver cómo han cambiado los principales problemas. Les preguntamos cuál consideras que es el principal problema que se vive en su municipio, y aquí en los primeros años que lo levantábamos, del 2016 al 2019, el principal problema que reportaba la población fue la seguridad. En el año 2021, durante la pandemia, la seguridad y el desarrollo urbano empataron en primer lugar con un 23%. Y después de esto, en el 2022 y en este año también, el desarrollo urbano se posiciona como la principal prioridad. Digamos, las preferencias o preocupaciones de las personas han cambiado a través del tiempo. Y esto también lo podemos ver en los principales problemas de seguridad. Aquí vemos que los robos patrimoniales se han mantenido como el principal problema, pero los delitos de alto impacto cambiaron a través del tiempo. Es decir, desde el 2016 tenían alrededor de un 4% de importancia y en este año llegó a un 32.5%. Van de menos a más, han incrementado mucho este porcentaje, específicamente los delitos de alto impacto nos referimos a homicidios, feminicidios, ¿no? Otra tendencia que nos permite ver la encuesta es que cómo han cambiado algunas percepciones o algunos prejuicios. Por ejemplo, algo que medimos es si consideran que las mujeres comparten la responsabilidad de ser agredidas por su forma de vestir, que es un prejuicio como tal. Y vemos que si bien la cifra sigue siendo muy alta, 29.7% de las personas consideran que las mujeres sí comparten esta responsabilidad de ser agredidas, ha disminuido considerablemente a través del tiempo en casi 20 puntos porcentuales. Es decir, vamos mejorando en esto. Y bueno, por último, les quiero contar de un eje que es considero el que brinda más información y valor público en la encuesta. El eje de movilidad. Sabemos que no tenemos tanta información pública disponible y si bien la encuesta no es una encuesta origen-destino, sí nos permite tener una percepción de cómo ha evolucionado este tema. Por ejemplo, empezando por saber si las personas salen o no. Un 47% dice que no salió un día antes y aquí también existen importantes diferencias entre hombres y mujeres. Mientras el 58.8% de las mujeres dicen no salir un día anterior, para los hombres esta cifra es de 34.9%. Las razones para no salir también son diferentes entre hombres y mujeres. Si bien ambos coinciden en la primera, que es no salieron por condiciones meteorológicas, la principal razón para no salir de los hombres es que tuvieron trabajo o pudieron trabajar desde casa. Para las mujeres es que tuvieron que cuidar a alguien. Y esto me lleva también a quienes sí salieron, ¿por qué lo hicieron? La principal razón para salir de los hombres es el trabajo, para el 79.4%, y para las mujeres se encuentra dividido, pero la principal razón son los temas relacionados a la movilidad de cuidado. ¿A qué me refiero con movilidad de cuidado? Llevar a alguien, realizar compras específicamente del hogar, porque medimos si salieron para hacer alguna compra, pero esto mide específicamente las compras relacionadas al hogar, realizar trámites, servicios. 40% de las mujeres salen por esto, 35.8% de las mujeres salen por el trabajo. Y si vemos, existen grandes diferencias de el cuidado del hogar, ¿no? Mientras los hombres salen 9.6% por estas razones, las mujeres casi o más bien cuadriplican este porcentaje. Ahora que sabemos por qué viajamos, les cuento cómo lo hacemos.
Específicamente, tenemos que el 51.3% de las personas se mueven en medios motorizados no colectivos, es decir, autos, taxis, motocicletas, Ubers. Un 27.5% de la población se mueve en transporte público colectivo, camiones, metros, ecovía. Un 14.5% lo hacen medios no motorizados, como la bici o caminando, y el 6.8% lo hace el transporte privado colectivo, como es el transporte al trabajo, el transporte a la escuela o los autobuses privados. Específicamente, el auto se sigue manteniendo como el principal medio de traslado, con el 46.3% de las personas que lo utilizan para su viaje principal. El camión, con un 26.4%, es el que le sigue. Quienes se mueven caminando ocupan el 13.4%, la bicicleta el 1% y el metro apenas llega al 0.5%. La encuesta también nos permite evaluar el servicio que se brinda, como ya lo mencionábamos, y en el tema de transporte no es un caso diferente. Ahorita les mencionaba quienes utilizan el transporte público para su viaje principal, pero aquí vemos quienes lo utilizan al menos una vez a la semana. El 35.7% de las personas se mueven en camión al menos una vez a la semana, y de quienes lo hacen, el 55.3% dice que puede ir sentado regularmente, o un 68.6% dice que los aparatos validadores de tarjetas no están dañados o son inexistentes, un 30% dice que sí están dañados. En general, con esto y una serie de más preguntas, la población evalúa con 6.9 el servicio de transporte público. Para quienes se mueven caminando, y en general somos todas y todos somos peatones, el 73.7% considera que las banquetas tienen obstáculos y un 45.7% considera que no existen suficientes árboles que brinden sombra para caminar por la ciudad. Estas cifras, por ejemplo, son muy diferentes también entre municipios y entre regiones. También preguntamos por el uso de la bicicleta, donde el 14.7% dice que utiliza la bicicleta para al menos un viaje a la semana, no para su viaje principal, pero lo utiliza para al menos un viaje. Y las principales razones para no moverse en bicicleta es que no saben andar en bici, la inseguridad pública, es decir, simplemente los delitos, y el temor a ser atropellados, es decir, la inseguridad vial, el temor a desplazarse frente a los árboles. Por último, en este tema, les comparto que los tiempos de traslado promedio incrementaron en 15 minutos al compararlos con el año pasado, y que las brechas entre el camión y auto se siguen manteniendo. Podemos observar cómo trasladarse en auto consume 1 hora con 7 minutos, mientras trasladarse en camión consume 2 horas con 21 minutos. Es decir, quienes se mueven en camión hacen más del doble de tiempo que quienes se trasladan en un automóvil. Estos son los dos medios que contienen los extremos. El camión es donde pasan más tiempo las personas al trasladarse, mientras el auto es donde pasan menos tiempo, ¿no? Que nos habla un poquito de la falta de competitividad que tiene el automóvil frente al auto. Y bueno, en general, lo que les quiero decir en este recorrido es que la encuesta es un instrumento valioso que nos permite hacer diferentes análisis y tener diferentes perspectivas por sexo, por género, ver las tendencias a través del tiempo, y todos estos datos los pueden encontrar en la página de Cómo Vamos NL. Los datos están en formatos abiertos, pueden consultar el PDF completo también del análisis, así como tabulados que permiten dar un doble clic a diferentes temas. Invitamos también aquí a nuestras autoridades a verlos, analizarlos y escuchar lo que nos está diciendo la ciudadanía. Muchísimas gracias.
Para seguir con el desarrollo del evento, cedo la palabra a Luis Ávila, director de Cómo Vamos Nuevo León, para que nos comparta conclusiones finales de la encuesta. Buenos días, gracias por acompañarnos un domingo. Quisiera, después del recorrido que Leslie nos hizo de la encuesta, compartirles un par de conclusiones que creemos son muy relevantes en un instrumento como estos. Es un contexto electoral y la encuesta permite apreciar muy bien cuáles son las crisis de fondo que tiene Nuevo León. Y esto es importante porque, como saben, Cómo Vamos, hacemos 2 ejercicios en un sistema de evaluación. Uno que mide los indicadores de gestión de las autoridades, de alcalde cómo vamos, gobernador cómo vamos. Hay una discusión con los secretarios, con las secretarias, con los alcaldes. Hay acuerdos, desacuerdos, cómo medir mejor un tema. Luego nos ponemos de acuerdo y mejoramos la herramienta. Y está muy sujeto a reconocer las diferencias entre municipios, también apreciar la evolución de los temas en la gestión pública. Eso lo hacemos cada 6 meses y es un ejercicio valioso. Pero la encuesta es una medición muy parecida a lo largo del tiempo. Y entonces nos permite saber si lo que la población percibe, que es para quienes trabajan, quienes están en la función pública, verdaderamente los temas están avanzando o no. Y eso generalmente es el resultado no solo del esfuerzo de una administración en lo específico, sino de un esfuerzo coordinado donde también la sociedad y sus diferentes partes juegan un rol en resolver o no los problemas. Entonces no hay una mejor brújula que la encuesta. Y la encuesta, por lo tanto, nos debería obligar, o es la invitación que nos hace a identificar qué crisis verdaderas existen en Nuevo León, qué tendencias están cambiando o manteniéndose a lo largo del tiempo y qué responsabilidad tenemos como autoridades, pero también como sociedad para avanzar. Y esta encuesta en particular, creemos, refleja 2 grandes crisis que debieran ser el tema principal de quienes aspiran a gobernar y de quienes ya nos gobiernan. Y la encuesta aquí va a estar. Creo que es un buen momento, como si ustedes miran el auditorio, se reconocen. A veces hay autoridades que van o no a los eventos, pero las autoridades pasan y la encuesta sigue. Y esa es la garantía democrática principal de que no vamos a soltar los temas. Y que aquellos que gobernaron alguna vez y que quizá regresan, se van a encontrar con la misma encuesta, donde ya dieron o no resultados y donde se medirá si habrá o no resultados en el futuro. Por lo tanto, sí creemos que la exigencia mínima es proponer cómo vamos a salir de estas crisis. Y no solo cómo vamos a salir de estas crisis, muchas veces la discusión se centra en administrar los problemas. Pero Nuevo León, desde los datos que nos puede arrojar la encuesta, presenta 2 grandes crisis. El modelo de desarrollo de ciudad. No es un problema de movilidad, es un problema del modelo en el cual se desarrolló nuestra ciudad. Y que los datos nos ayudan a conocerlo, de lo que está viviendo la gente, no de lo que pensamos en Cómo Vamos Nuevo León o la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma. Y hay algunos datos que lo ilustran. El modelo de desarrollo urbano, hemos hecho un gran esfuerzo, como lo describía Leslie, a lo largo del tiempo, de entender algunos parámetros que nos ayuden a entender la realidad que están viviendo las personas y nos podemos basar, por ejemplo, en el modelo de vivienda. 43% de la población del estado percibe que hay un problema de vivienda abandonada en su entorno, pero en la periferia 8 de cada 10 perciben que hay un problema de vivienda abandonada. Y cuando vemos, bueno, y la gente dónde se está moviendo, nos damos cuenta que en Nuevo León 12% de la gente más o menos se mudó recientemente, es decir, de 5 años hacia atrás.
Pero si vemos los 3 polos que rodean el área metropolitana, que son los que elegimos justamente por eso, García, los 5 municipios de la periferia, El Carmen, Suazua, Ciénega de Flores, Pesquería, Salinas Victoria y Juárez, nos damos cuenta de alguna tendencia que ejemplifique ese modelo de desarrollo. Por ejemplo, a diferencia del promedio de Nuevo León, 22% de la gente en Juárez tiene 5 años o menos, 30% en el caso de municipios periféricos y 21% en el caso de García. Si lo comparamos, por ejemplo, con municipios que no tienen ese crecimiento, como Guadalupe y Monterrey, no superan el 8%. De hecho, el 8% aproximado es el promedio del área metropolitana sin contar Juárez y García. Hay municipios donde todavía es menor y a nivel estatal, como veíamos, es 12%. ¿Están ocupando viviendas nuevas o previamente ocupadas? En el caso de la periferia, prácticamente 1/3 no solo se muda recientemente, sino se muda a una vivienda nueva, y una proporción muy similar en el caso de García, 30% en el caso de Juárez. ¿Por qué se mudan? 6 de cada 10 en estos municipios, de los de la periferia, Juárez y García, por razones económicas de vivienda, porque ahí pueden comprar una casa o porque ahí encuentran la renta más barata. Algo está pues pasando en el modelo de ciudad que obliga a la gente a habitar la periferia y quedar lejos. No es sorpresa que el principal problema de desarrollo urbano sea el desplazamiento de grandes distancias en el trabajo, en la farmacia, en la escuela. Y la gente que llega, ¿qué tan incorporada está a la vida política de su municipio? Que llega desde el propio Nuevo León o que llega de otras partes del país. Aquí lo vemos, por ejemplo, en Juárez, 4 de cada 10 no tienen credencial para votar por el futuro alcalde en este proceso electoral. En el caso de García es prácticamente 1/4 parte y de la periferia 1/3. ¿Y a dónde van estas personas? Sobre todo en los viajes al trabajo que describía Leslie. Pues al área metropolitana. Prácticamente 6 de cada 10 personas que se desplazan en García tienen que desplazarse a un municipio del área metropolitana. En la periferia la mitad tiene que salir de Salinas Victoria, de Pesquería, Apodaca, San Nicolás, Escobedo, Monterrey. Y en el caso de Juárez también una proporción similar. Hay pues un problema de cómo está desarrollándose nuestra área metropolitana que está impactando en la vida de estas personas de una manera muy importante y que es parte de lo que quisiéramos poner a discusión. Una consecuencia de este modelo es que el auto domina. Esta es la evolución del uso del automóvil, sobre todo comparado con camión, desagregado ya automóvil y camión. Lo que ha pasado es que el auto va ganando terreno y el camión, lo positivo es que comparado este año con el año de 2018 regresó más o menos a los mismos niveles. Vimos y la encuesta nos permitió ver 2 grandes efectos negativos que tuvo el uso de transporte público. Uno, la pandemia, y el otro, el Bronco. Pero fuera de eso, logramos acreditar cómo se movieron y regresamos en una ciudad más grande a un porcentaje similar. Pero el auto sigue creciendo y sigue moviéndose en una dirección que va a generar una serie de externalidades. Pero ¿cuál es el problema? Que el tiempo de desplazamiento del camión crece más, no comparado sobre todo con el año pasado, sino con 2018. Mientras el automóvil no sufre tanto, aunque sufre mucho también, la alta congestión vehicular, el camión lo sufre en una mucho mayor proporción quienes viajan en camión. Y lo podemos apreciar todavía más claro. Recuerden que estamos hablando de un solo viaje, el viaje principal, a quienes viven en García, que hacen en promedio más de 3 horas al día en ese viaje principal, y quienes viajan en la periferia de Juárez, muy cercano a esas 3 horas. Cabe la pregunta,
porque es lo que hemos visto y escuchado en campaña cuando se piensa en resolver el problema de la congestión vehicular para el carro. Lo que termina pasando en la ciudad, y la encuesta lo mide, se induce la demanda de más carros. Entonces, un paso a desnivel o una vialidad express, lo que termina provocando es un alivio corto y volvemos a estos números de manera tendencial para ver más y más y más autos. Un modelo de ciudad como el que tenemos, un creciente uso del automóvil tiene las principales consecuencias en el medio ambiente y lo podemos apreciar básicamente en dos ejes, el agua y el aire. 2023, muy mal año para el agua también en el estado. 85% de los hogares tuvieron al menos un problema de agua cotidiano. No solo eso, sino un tercio de la población tuvo cortes y baja presión en sus hogares durante 2023. Más de la mitad de la población el año pasado continúa muy preocupado o preocupada en la solución de esta crisis. Y finalmente, en un hecho inédito en la medición de problemas de medio ambiente, 4 de cada 10 tiene como principal problema medioambiental algo relacionado con el agua, contaminación, escasez o falta de servicio. En el aire, que se mide la encuesta en una temporalidad previa a la contaminación que vemos concentrada sobre todo en los primeros meses del año, encontramos que una quinta parte de la población tiene una alta preocupación por la mala calidad del aire, pero que en general el diagnóstico del grueso de la población es que el aire que respiramos es regular. Pero lo que podemos apreciar, otra forma de apreciar qué tanto interés tienen las personas en que se atienda este problema, lo vemos cuando les presentamos una gama de sanciones o de acciones que tendría que tomar el gobierno para resolverlo y qué porcentaje de la población está de acuerdo. Y estos son los extremos. La medida más apoyada, casi por 8 de cada 10, es que se sancione a empresas que contaminen, aunque implique su clausura. Y la medida menos apoyada tiene que ver con las regulaciones del auto. Sobre todo, ahí hay una opinión dividida, en particular en el programa de Hoy No Circula. Y finalmente, hay dos dilemas que la encuesta refleja bien y que creemos que debe ser parte de una discusión amplia. Una, la proporción de la población que considera que el río Santa Catarina no debe intervenirse. 7 de cada 10, en contraste con quienes piensan que debe realizarse obras de recreación. Y creemos que esta pregunta y sobre todo la que sigue nos puede dar una buena discusión de, bueno, ¿qué priorizamos más en Nuevo León? Y si los valores cambiaron, más orientados hacia una protección natural que ahora padecemos y que quizá no reconocíamos antes tanto. La segunda es una pregunta muy apropiada para discutirla y es la siguiente. Le pedimos a la población que eligiera una de dos alternativas. Que las empresas, que está, digamos, muy de acuerdo en que las empresas extranjeras como Tesla contribuirán a la prosperidad económica de la ciudad, o que las empresas extranjeras pueden traer problemas ambientales o de desarrollo urbano. Y yo creo que para sorpresa de muchos quienes crecimos escuchando toda la narrativa del vigor empresarial regiomontano, que sigue siendo un valor importante, cada vez hay una preocupación creciente en las externalidades que esto provoca. Y después de repasar los datos que vimos, no debería ser sorpresa. Cómo se está expandiendo la ciudad, de dónde viene la gente, todo lo que tiene que hacer. Y estos son precisamente los dilemas frente a los que estamos. Segunda gran reflexión, sobre todo en estos momentos, es la de la construcción de la confianza. Creo que nos ha faltado apreciar el problema del conflicto político desde una perspectiva más amplia sobre la construcción de la confianza en el Estado.
Y uno de los grandes indicadores de la encuesta, que lo vimos en el caso de Jaime Rodríguez, de cómo cayó dramáticamente sus niveles de aprobación, debería obligarnos a pensar qué pasa en el electorado y en la población de Nuevo León, que hay un nivel de desconfianza importante en las autoridades y en muchos de los temas, y hay algunos datos que deberían obligarnos, y sobre todo a quienes toman decisiones públicas, a evaluar el conflicto más en función de lo que están o no construyendo, o de lo que estamos construyendo como sociedad. Apenas 1 de cada 5 personas participamos en alguna actividad pública. Cuando comparábamos la encuesta con, por ejemplo, Bogotá, donde el porcentaje es prácticamente la mitad de la población, estamos hablando de una escasa participación. Algo pasó en el Estado que ojalá sea una buena reflexión para quienes tienen una responsabilidad pública, donde la percepción de que la gente puede influir cayó mucho entre 2021 y 2022. Hay una menor percepción de que la población puede influir en las decisiones públicas. Más de la mitad, 52% de la población, cree que los gobiernos no son transparentes en general. La mitad de la población cree que los gobiernos a nivel municipal no hacen buen uso de los recursos, a nivel estatal es 44%. 7 de cada 10 creemos que la corrupción es un fenómeno frecuente o muy frecuente. Y finalmente, como cada año, no cumplir con las promesas de campaña es la principal razón por la que la gente no confía en su gobierno. Y la segunda, porque no responden a intereses de una agenda ciudadana. Entonces, digamos que en ese contexto, la confianza debería ser un valor importante para quienes tienen algún liderazgo público y también social. ¿Qué vamos a hacer con la confianza? Y porque la encuesta, a diferencia de las encuestas que hacen los gobiernos o que publican algunos medios de manera periódica, cuando buscan la aprobación de la autoridad en turno, más bien le lleva un recorrido de lo que ha sido su año en provisión de servicios públicos y en función de eso hace una valoración de si aprueba o desaprueba la gestión de un alcalde o del gobernador. Por eso creemos que es un instrumento sumamente valioso para tener una brújula, porque muchas veces sabemos que campañas promocionales, exposición en alguna coyuntura específica puede favorecer o perjudicar a la aprobación de una figura pública. Pero cuando llevamos a la gente a que haga todo el recorrido de si le fue mejor o peor, si recibió tales servicios o no, puede dar un voto o no de confianza más certero a sus autoridades. Y por eso sí creemos que, y algo que notamos en la encuesta, y por eso este contexto debiera ser un llamado de acción a muchos de quienes tienen responsabilidades públicas, a buscar reconstruir o profundizar en los lazos de confianza con quienes gobiernan. Cerraremos con esto, con la aprobación general de las autoridades. La aprobación además supone 6 características importantes que van en torno a la honestidad, a la capacidad suya y de su equipo, al cumplimiento de sus promesas de campaña y así ven por el interés común o interés bienestar particular. Estos han sido los 2 extremos de la encuesta. Fueron casualmente los 2 en el año 2021. No ha habido nadie que tenga un nivel de aprobación tan bajo, ni alguien que haya tenido un nivel de aprobación tan alto como lo fue en ese momento César Garza. Pero realmente la mayoría de las aprobaciones caen en un rango intermedio. 5 alcaldes y la alcaldesa que tuvieron su 5º año de evaluación, con una aprobación general de 70% en el caso de César Garza, 69% en el caso de Miguel Treviño, 51% en el caso de Cristina Díaz y 33% en el caso de Carlos Guevara. Es importante verlo también no solo en la aprobación, sino en lo que llamamos aprobación neta, que es la diferencia entre quienes aprueban y desaprueban la gestión. Y eso nos da también un parámetro útil a las autoridades de cómo hay una aprobación efectiva de su gestión
o también pegado a la aprobación hay una alta proporción de gente que desaprueba la gestión. Y finalmente, también importante comparar cómo estuvo en relación con el año pasado. Quiénes mejoraron, quiénes empeoraron y sobre todo eso, qué información útil da a las autoridades para tomar decisiones en la materia. Estos 4 alcaldes y alcaldesa ya tienen un histórico en la encuesta Así Vamos que ustedes pueden consultar de 5 ediciones y cerraremos con la 6ª el próximo año. Este es el caso de quienes tienen apenas llegaron a la gestión y este es el 2º año de su medición y algunas variaciones importantes. En general, los alcaldes de Escobedo, Andrés Mijes y de San Nicolás, Daniel Carrillo, tienen una aprobación superior al 60%. Y también hay movimientos y variaciones importantes. Hay una aprobación neta en el caso del alcalde de Escobedo del 42%, por ejemplo, y una variación hacia arriba, que es la más alta, de más de 25 puntos porcentuales entre la edición pasada y la edición de este año. Y finalmente, la aprobación del gobernador permanece muy parecida. El 56.8% de la población del estado aprueba la gestión de Samuel García, una aprobación neta cercana al 20% y una variación con relación al año previo de 2.3%. Como lo decía la doctora Cintia Camal en el video, esto no considera ningún suceso político del mes de diciembre. Y ya por último, y para introducir al panel que nos honra con su presencia, esta vez hicimos un ejercicio, creemos que algo está faltando en toda la discusión electoral porque pareciera que no hay espacio para discutir estos grandes problemas de parte de la ciudadanía. En la reflexión de los 200 años de Nuevo León, que es un hito histórico, tampoco ha habido como gran oportunidad de discutir cómo está el Estado en sus temas centrales y cómo Vamos Nuevo León quiere al menos provocar una reflexión durante todo este año en la materia. Por eso invitamos a 7 fotógrafos y fotógrafos a que ilustraran con fotografías que ustedes encontraron en la entrada y que montaremos en una exposición en diferentes momentos del Estado. Vamos a llevarla a las universidades. Va a estar la exposición en foros culturales y sociales y vamos a inaugurarla el 10 de marzo en la Universidad de Monterrey a propósito del Día del Patrimonio. Agradecemos a las fotógrafos y los fotógrafos que nos permiten ilustrar estos datos con fotografías que retrataron la realidad de lo que vivió el Estado en 2023 y que nos van a permitir continuar una discusión desde la sociedad de si Nuevo León está, por ejemplo, que es parte de lo que queremos escuchar ahora, cambiando hacia una nueva identidad, o por lo menos hay elementos en la identidad regiomontana que están cambiando y que es una buena oportunidad para discutirlos y para apreciar en mayor medida. Si eso pasa, esperemos nos acompañen. Nos vemos por lo pronto el 10 de marzo en la UDEM. Gracias. Muchas gracias, Luis. Para continuar, les presento a las personas invitadas que nos acompañarán en el panel de análisis Nuevo León, una nueva identidad. Liliana Melosada. Liliana fue presidenta del patronato del Festival Internacional Santa Lucía del 2008 al 2018. Además, ha sido presidenta del patronato de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, del Fomento de Cultura y Patrimonio Nacional, del Comité Organizador del Paseo de la Mujer Mexicana, entre otros. También ha sido consejera de diversas instituciones. Luis Mendoza Obando. Luis es periodista de investigación independiente. Colabora haciendo reportajes narrativos en la entrevista Gato Pardo
y en la investigación de series documentales en la productora Detective, dirigida por Diego Osorno. Es columnista en el periódico El Norte y colaborador en programas de Radio Nacional como Atando Cabos, con Denise Merker, y Así las Cosas de W Radio. Cuenta con maestría en periodismo de investigación en políticas públicas por el CIDE y es graduado de la primera generación de la Global Migration Media Academy, creada por la Organización Internacional de Migración de las Naciones Unidas. Y Mariana Chávez, politóloga por el TEC de Monterrey, activista, creadora de contenido y del podcast Con la Chávez, y quien moderará el día de hoy este panel. Adelante. Muchísimas gracias, buenos días, qué emoción compartir con ustedes este espacio aquí en Domingo, con Luis, con Liliana, y bueno, justo como mencionaba anteriormente Luis Ávila, director de Cómo Vamos, pues estamos en este panel justamente cuestionándonos si estamos frente a una nueva identidad aquí en Nuevo León, y qué mejor que hacerlo con dos perfiles sumamente contrastantes. Luis Mendoza, siendo un periodista muy reconocido aquí en Nuevo León, joven periodista, crítico antisistema, y Liliana Melo de Sada, una mujer pues con una grandísima trayectoria, mucha visibilidad pública, gran arraigo y liderazgo social. Así que para comenzar, me encantaría comenzar contigo, querida Liliana, y preguntarte desde la perspectiva de tu trabajo y amplísima experiencia en la materia, y también tomando en cuenta los datos sobre las actitudes y prejuicios de género, si de casualidad consideras que ha habido cambios en la actitud que tenemos en Nuevo León sobre estos temas. Pues sí, quiero primero empezar dando gracias por la invitación. Me siento muy honrada que me hayan invitado. Y luego, como te dije ahorita, Mariana, nos pusimos de acuerdo, parece que nos pusimos de acuerdo para el color del vestido. Le digo que como cosa chistosa me puse zapatos dorados en la mañana y me los quité. Entonces parecía que nos hubiéramos puesto de acuerdo en todo. Bueno, muy honrada también con la universidad y de estar aquí, ¿verdad? Con ustedes, con ustedes dos y con todo el público. A ver, yo pienso, voy a hablar con mi corazón, ¿verdad? Tengo desde el 2004 tratando de hacer este paseo de la mujer mexicana, en su momento 100% apoyada por el expresidente Fox y Marta Saúnde Fox, y luego pues ya todo el camino desde el 6 pues en total soledad y con el apoyo de los empresarios, ¿verdad? Regiomontanos sobre todo, para poder seguir adelante. Y lo que veo es que sí, Nuevo León ha hecho un gran cambio, lo tengo que decir con todas las palabras porque hay que dar honor a quien honor merece, por la cantidad de secretarias que tiene de primer nivel el gobernador. A mí, cuando yo vi esta decisión del gobernador, cuando la nombró, que aquí hay varias queridas amigas, pues la verdad es que me dio un vuelco el corazón de alegría. Yo sí creo que hay un gran cambio desde ese punto de vista, pero también veo que, pues lo vemos todos los días en las noticias, que seguimos teniendo todos los problemas estos de la violencia intrafamiliar, violencia en las calles. Ahorita vi aquí las estadísticas que me las mandaron, las violencias en las calles para las mujeres, etcétera, y que Nuevo León sigue siendo un estado súper violento para la mujer. De hecho, las estadísticas mundiales, de los países que se dejan encuestar, porque también vamos a decir que hay muchos países que ni siquiera se dejan encuestar, México es el segundo más violento contra la mujer, después de la India. India tiene el primer lugar en el mundo. Entonces, creo que tenemos muchas cosas que trabajar. Si puedo decir rápidamente, nosotros estamos trabajando en la fundación directamente ahorita con la Secretaría de Educación Pública del Estado, aquí está la doctora Sofía Leticia Morales, estamos haciendo libros desde la fundación con el gobierno del Estado, con los derechos humanos, que por aquí está también una querida compañera, la doctora Sofía, y hemos hecho estos 4 libros apenas, que vamos a hacer 20 y tantos diferentes, y los estamos llevando a la Secretaría de Educación Pública con tertulias literarias, que yo creo que la base y la única manera de ayudar a esto es a través de la educación, y de la educación primaria y secundaria. Gracias. Muchísimas gracias.
Luis, a mí me encantaría conocer de tu parte, además de esta perspectiva de género, ¿qué otros grandes contrastes te llaman la atención de la encuesta que acabamos de conocer? Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias, Liliana. Qué gran oportunidad compartir este panel contigo. Gracias a Cómo Vamos por esta encuesta y a todos ustedes que están aquí. Yo quiero empezar confesándoles que estoy muy molesto y me enojé más conforme veía los resultados y me enojé más conforme Luis nos fue apuntando lo complejas y los graves que son las crisis, y me molesté todavía más cuando me paré aquí y vi que los alcaldes peor evaluados no están aquí y son los más desinteresados en el momento de cambiar y de entender lo que nos está mostrando esta encuesta. Ahora bien, creo que algo que nos muestra la encuesta es que hay no solo un Nuevo León, sino dos o más Nuevo Leones que no solo, no diría que están polarizados, diría que no se tocan, no se ven, no se encuentran, ¿no? Ese Nuevo León en la periferia que está tan fregado en sus servicios, que tiene tantas deficiencias, que hace 2 horas y media en camión para llegar a su trabajo, ese Nuevo León jamás se encuentra con el Nuevo León que está feliz en su carro, que está feliz en los municipios centrales, que no tiene, digamos, nada que ver y que además no tiene presencia, y lo digo como periodista, no tiene presencia en la agenda pública, ¿no? Y entonces tenemos esos dos Nuevo Leones ahí coexistiendo, pero sin verse, sin dialogar, sin poder acordar propuestas, porque no hay un interés porque eso ocurra, ¿no? Y un ejemplo clarísimo es, si vemos la construcción en San Pedro, ¿no?, de las nuevas obras del municipio, pues notamos que hay un chorro de migrantes, en su mayoría haitianos, trabajando ahí. ¿Quién en San Pedro se ha preguntado cómo llega esa gente ahí, cómo regresa a su casa, dónde vive, ¿no? Y eso, digamos, me lleva a mí, esta tesis de las dos ciudades me lleva pues a varios puntos que creo que hay que analizar. Por un lado, Monterrey como ciudad es una ciudad para las mujeres, son las mujeres quienes salen en esta movilidad de cuidados a vivirla y que son las más afectadas por todo lo que implica, ¿no?, una ciudad mal conectada. En segunda instancia, veo un acierto en incluir la periferia, porque hablar de periferia nos permite ver eso, que hay un modelo económico que pega en un modelo de ciudad que está en crisis, ¿no? Y vemos precisamente esos municipios donde llega la gente a trabajar en las nuevas empresas extranjeras que están carentes de muchísimas cosas. Entonces, por lo menos reconocerlos en la medición puede ser un avance para cambiar su situación de vida. Creo también que esta opinión dividida respecto a la llegada de nuevas empresas nos tiene que llevar a ser más críticos cuando este gobierno y todos los anteriores constantemente presumen como un logro político traer inversión extranjera, ¿no? Como si el dinero fuera de ellos, como si fuera un logro de gobierno la cercanía con Estados Unidos. Y finalmente, en el tema de aprobación, hay dos cosas que creo que vale la pena resaltar, ¿no? Y la caída de Colosio, más allá de él como político, creo que habla bien de la sociedad neoleonesa, que no es porrista de ningún apellido ni de ningún partido, sino que es capaz de ser crítico persona por persona. Por otro lado, de los políticos que no cambian, que se estabilizan, y sumado este dato de que empezamos a volver a tener noción de que no podemos cambiar las cosas, pues más bien, lejos de criticar a la ciudadanía, yo me pregunto, ¿dónde están esos políticos dispuestos a pelear por la percepción y por la aprobación de la ciudadanía? Eso no está. Y finalmente, creo que algo que es preocupante de esta tesis de los dos Nuevo Leones, o de los 3 Nuevo Leones, o lo que sea, es que tenemos, por un lado, una visión federal muy chilanga, que voltea a ver a Nuevo León, como hizo Viri Ríos en la columna de Milenio de esta semana, y se casa, ¿no?, con la versión de Nuevo León que le ayuda a decir que aquí todo está mal, que todos somos unos cochistas, que qué tontos la gente de Nuevo León que vota payasos, ¿no? Qué gusto culposo. Y quizás el gusto culposo de la Ciudad de México sea fetichizar de forma superficial a la sociedad de Nuevo León. Y en segunda instancia, lo que es más grave es no buscar homogenizar esta visión de los Nuevo Leones. Le permite a nuestros gobernantes elegir a qué Nuevo León hablarle para quedar bien parado, elegir a quién sí resolverle los problemas y a quién no, porque no tenemos una agenda pública unificada. Qué gusto escucharte, Luis.
E igual aprovechando lo que mencionabas, porque sé que ustedes ahí a ras de pues, piso, por así decirlo, no tienen completa visibilidad sobre los asistentes, mencionarles que no solamente no nos acompañan los alcaldes peor evaluados, pero tampoco el gobernador, y es una lástima para la ciudadanía neolonesa. Continuando, querida Liliana, de acuerdo a lo que has vivido como líder social y pública en el Estado, ¿tú consideras que se está forjando una nueva identidad en Nuevo León? Yo creo que sí. Yo creo que Nuevo León es punta de lanza siempre. Somos muy arrojados, muy echados para adelante. Creo que también las oportunidades que tenemos en este estado maravillosas de tener extraordinarias universidades nos está dando la oportunidad de preparar mujeres jóvenes para ser las próximas empresarias, muchas de ellas ya son. Yo les platico, en mi época ni las dueñas de las grandes empresas podían participar, en las empresas participaban los maridos y muchas veces los maridos ni siquiera estaban tan preparados como ellas, pero tengo 67 años, ¿verdad? Entonces hablo de lo que viví. Y ahora yo sí veo un cambio grande, veo que las mujeres jóvenes se están interesando en ser grandes empresarias, porque yo creo que este estado se formó de grandes empresarios y de grandes empresarias y de grandes heroínas. Fernando Canales hace poco tuvo aquí presente una obra de una gran heroína, sí, me corrige si me equivoco, Josefa Sosaya, ¿verdad? Que me dio mucho gusto haber ido al teatro a ver esa dignificación de esa gran heroína pues regia de Nuevo León, porque también lo que nos ha pasado en la historia, Mariana, es que las mujeres carecemos de nombre y apellido. O sea, entonces por eso nosotros en el Paseo de la Mujer Mexicana nombramos a las mujeres con nombre y 2 apellidos, porque si no te nombran con tu nombre completo es como si no existieras, porque siempre, pues la esposa de, la amiga de, la mamá de, la abuela de, o algo así, pero no te nombran como así, ¿verdad? Mariana Chávez o Liliana Melo, no te nombran, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, eso es una de las cosas por las que estamos también luchando, pero sí vuelvo a lo mismo, todo está basado en la educación, porque los usos y las costumbres que tenemos, y no puedo decir que es México porque sería una injusticia, el mundo entero, la educación de los últimos 5,000 años ha sido una educación machista, y apenas ahorita en este siglo XXI, que pues yo creo que vamos a tener seguramente una mujer presidenta, viva México, entonces eso nos va a hacer también cambiar, y yo creo que esa es una cosa que pues no lo hemos tenido nunca en la historia. Entonces yo creo que sí estamos cambiando y estamos cambiando para bien, a pesar de la violencia intrafamiliar y la violencia en las calles, como las estadísticas lo decían, que si te vistes con un vestido escotado, corto, ya tú te estás prestando para una violencia, aunque no sea cierto. Ya vi que bajaron las estadísticas, me dio mucho gusto, pero yo creo que sí estamos cambiando para bien y a través de la educación lo vamos a lograr. Luis, así como tu estilo muy directo y al grano, ¿será que estamos frente a una crisis de identidad en Nuevo León? Muy bien, gracias Mariana. Bueno, habiéndome desahogado y con esta… Síguete desahogando, por favor, aquí con encantados. Esta pregunta, no, me gusta mucho esta pregunta y me gusta poder responderla junto a Liliana, ¿no? Porque creo yo que hay 3 grandes momentos de transformación pública en Nuevo León, ¿no? El primero es el de estos empresarios, fundadores que construyeron el Nuevo León industrial del siglo pasado. Un Nuevo León que en efecto no incluye a las mujeres, como bien mencionó Liliana, ¿no? O sea, existían, quién sabe, nunca lo sabremos, ¿no? Si alguien busca la revista Industria, pues eso no aparece ahí. Después vienen mujeres como Liliana, como Tere Madero, como María Elena Chapa, como muchas otras, como Liliana Flores Benavides, que empiezan a trastocar ese mundo público y a construir una forma distinta de entenderlo. ¿Basado en qué? Pues en decirle a estos señores en las empresas y en las políticas que se les está olvidando la mitad de la población, ¿no? Y en eso viene una transformación pública que creo yo fue crucial para entender la sociedad civil institucionalizada y sólida de la que hoy disfrutamos en Nuevo León y de la que Cómo Vamos es parte. Ahora bien,
ese momento creo que fue muy útil para que saliera este estado de una crisis, bueno, saliera entre comillas, pero digamos pudiera enfrentar esta crisis de inseguridad con mejores herramientas. Pero ahora, ¿qué pasa? Esta crisis de desarrollo urbano tiene que ver precisamente con un Nuevo León que es más complejo, que es más diverso, en el que hay migrantes, que es más grande, y que entonces esos valores centrales de la sociedad neoleonesa no le sirven porque no le alcanzan, porque no le representan. ¿Y cuáles son? Para mí son 4 y son muy sintéticos, y creo que vale la pena abordarlos para pensar o iniciar a pensar la nueva identidad neoleonesa o esta nueva identidad regia. Y el primer valor de estos es el pragmatismo, ¿no? Y el problema con el pragmatismo es que es una forma de decir que solo vamos a pensar en temas de dinero, ¿no? Y entonces este pragmatismo visto así, con ese significado, no nos sirve. Necesitamos un pragmatismo que nos invite a pensar siempre en las externalidades ambientales y sociales de las decisiones económicas, que se sirva de la ciencia y de la academia para tener mejores datos, pero también del conocimiento empírico de la población más afectada. En segunda instancia, el progreso es otro valor que creo que hay que resignificar. Ya no puede ser ir más rápido y hacer cosas más grandes, porque esta ciudad va a colapsar y está colapsando y nos pide a gritos cambiar algo cada año que nos quedamos sin agua o cada año que tenemos un 60% de días con mala calidad del aire, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a recomponer esa ciudad? Pues pensando en un progreso que es más sencillo, que es más simple, que es más contenido. En tercera instancia, creo que está la colaboración. Y hay algo que aquí en Nuevo León funciona y nos encanta, que son los modelos de triple hélice, ¿no? Y siempre pensamos en si está presente en la mesa de negociación los empresarios, la sociedad civil y los políticos, vamos por buen camino. Bueno, la presencia no basta, ¿no? Y creo que ahí hay que hacer una reflexión profunda, que la sociedad civil, sobre todo, se metió gracias al impulso que gente como Liliana tuvo a reformar la manera en que las empresas interactuaban con la sociedad. Y les ayudamos como sociedad a que las empresas se actualizaran. Pero los liderazgos políticos, esos los hemos dejado de lado. Comenzamos a ver gente que ha estado en el activismo o en las empresas, en el gobierno, como funcionarios. Pero mientras no tengamos el liderazgo de ustedes, de la sociedad civil, el liderazgo de los académicos, como parte central, como líderes políticos, va a ser muy difícil que a los partidos les importe. Y prueba de eso son las notas donde vemos que la forma más eficaz de elegir políticos es el nepotismo, ¿no? Entonces, si queremos que eso cambie, pues le tenemos que entrar y tenemos que perderle el asco a hacer política, y la manera de perderle el asco es haciéndola distinto. Y en tercera instancia, creo que hay que repensar la austeridad. Hay incluso una parte del decálogo de Eugenio Garzazada que dice: si eres vanidoso, ocúltalo, ¿no? Entonces, eso para mí tiene que ver con este sentimiento muy regio de que las cosas se demuestran con acciones y no con palabras. Pues bueno, yo creo que si queremos repensar nuestra identidad, si queremos construir una serie de valores que nos integren a todos, donde la periferia no sea la periferia, sino parte de Nuevo León y parte de esta ciudad, pues tenemos que hablar y tenemos que encontrar nuevas palabras y tenemos que encontrar nuevos significados. Y ese primer paso de diálogo, de algo que parece tan banal como las palabras, vale la pena luchar por él y resignificarlo. Y el discurso importa, porque si pensamos que no importa, lo que nos quedamos es, como vemos hoy, con una clase en el poder que sabe que la palabra no vale y que hoy nos puede decir algo y mañana otra cosa completamente distinta. Afortunadamente nos queda tiempo para una tercera pregunta y quisiera hacerle la misma a ambos. Y me encantaría que nos compartan sobre qué deberíamos reflexionar o dialogar ampliamente como sociedad ahorita en el marco de las campañas. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que hay que hacer un grupo de ayuda, ¿no?, para sobrevivir las campañas. Porque sí pasa, ¿no? O sea, yo creo que cada 3 años enfrentarte como, madre, hay que volver a votar, ¿no? Y son los mismos apellidos. Y entonces viene esto: ¿cómo es posible que gane fulano para tal puesto? Pues es que no viste contra quién iba, ¿no? O sea, es como, ¿y qué haces? Entonces, a ver, a mí qué me gustaría, ¿no? O sea, creo que lo que es importante es
algo que sabemos hacer bien, que es obligar a estos candidatos y candidatas que nos van a prometer el cielo, la luna y las estrellas, a que nos firmen cosas, a que nos digan frente a cámara y en los medios, pues que sí van a hacer todo eso que está demostrado que es urgente, para que el día de mañana, cuando nos digan que no lo van a hacer, pues por lo menos poder generar un costo, ¿no?, de percepción pública de que mientan. O sea, creo que en este momento tenemos que hacernos de pruebas, de recibos, como dice la chaviza, para después leerles la cartilla y tratar de que mentir no sea algo que salga tan barato. Y en segunda instancia, como en este momento de nuestra historia, me parece que hay una crisis de propuestas, ¿no? O sea, yo pensaba justamente en la elección a la gubernatura pasada que las propuestas ambientales eran poquísimas, ¿no? Y hoy en la agenda central, pues el tema de agua, el tema de aire es algo de lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Y entonces era muy gracioso porque las propuestas podrían ser sintetizadas en hacer que llueva, en hacer que el aire sople, ¿no?, como logro de gobierno. Y entonces quizás pues esta coyuntura en la que ahora nos van a decir todos los políticos que sí son ambientalistas, pues pueda hacer o darnos pie a esta información que ya tenemos, esta inteligencia que ustedes han construido desde las universidades y de la sociedad civil, a que forme parte de estos programas de gobierno. Es decir, pues si no tenemos propuestas, vamos a regalarles propuestas a todos los candidatos, aunque sean las mismas, y ya al final que cada quien vota a quien le caiga mejor, pero que tengamos un plan de gobierno unificado que nos permita resolver estos problemas que exceden a los pleitos políticos que son chiquitititos frente al tamaño, o sea, de la bronca de replantear el modelo de ciudad, de una ciudad postindustrial que tiene que ver qué fregados va a hacer con la cantidad de industria que tiene aquí, ¿no? Entonces, pues si ellos no están dispuestos a subir la conversación, subámosla nosotros, ¿no? Hagámosle el paro a todos nuestros políticos. Bueno, yo después de esto está difícil, ¿verdad? Porque acá el politólogo, pero bueno, pues nada más decir que hay que convencer a nuestros hijos y nietos de votar, que hagamos cadenas de motivar a la votación, que creo que es muy importante, y estoy totalmente de acuerdo contigo en la parte ambiental. La parte ambiental ya es como el tema de mujer, de la equidad y la igualdad, son impostergables. Necesitamos unas agendas mucho más importantes y definidas en los dos temas, pero pues aquí como con la contaminación que estamos igual o peor que la Ciudad de México, pues ya es difícil vivir. Entonces creo que sí es muy importante que exijamos que en las campañas estén esos programas bien definidos. Gracias. Al contrario. Bueno, el panel que acaban de ustedes evidenciar es el primero de 7 que tendremos en el transcurso del año, en donde pues justamente aquí la ausencia de ciertos liderazgos políticos nos habla de su interés por escucharnos. Entonces, una atenta invitación a los de la redacción de medios de comunicación, quienes nos acompañan, pues igualmente hay etiquetarlos y hacerles saber que estamos hablando sobre estos temas, que es importante que también se involucren y los escuchen para que en efecto lo puedan tomar en consideración, pues ahorita que van a venir a proponernos y prometernos pues maravilla y media sin escucharnos, ¿verdad? Entonces, justamente invitarles a que nos acompañen, a que sigan estas conversaciones, pues la primera de muchísimas más. Luis, Liliana, muchísimas gracias. También muchas gracias a Cómo Vamos por propiciar estos espacios de diálogos tan constructivos y tan necesarios en nuestro estado. Muchas gracias, Liliana, Luis y Mariana. Para finalizar el evento, Jesús Herrera Caso, quien ha sido presidente de Cómo Vamos Nuevo León y es parte del Consejo Directivo, nos compartirá un mensaje de cierre. Muy buenos días a todos. Nuevamente agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañan el día de hoy, secretarias y secretarios estatales,
alcaldes, representantes del Congreso, diputadas y diputados, así como líderes de cámaras empresariales, líderes de instituciones públicas, de organizaciones de la sociedad civil y de la academia, especialmente a la Universidad de Nuevo León, doctor Juan Paura, hoy nuestros anfitriones, y también a nuestros distinguidos panelistas, al público en general que nos acompaña hoy haciendo el esfuerzo en esta mañana de domingo y que se dieron el tiempo de escuchar lo que la población de nuestro estado nos tiene que decir. También valoramos mucho la presencia de los medios de comunicación, a través de quienes la comunidad se puede mantener debidamente informada sobre los temas que nos interesan en Nuevo León. Finalmente, la presencia en general de la ciudadanía en este evento y a quienes participan a través de redes sociales, a todos gracias por su compromiso por mejorar a nuestra comunidad. Este año, al presentar esta 7ª edición, resultado, esta encuesta Así Vamos Nuevo León, resultado de un esfuerzo de cómo vamos en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León y que busca ser el reflejo de los pensamientos, opiniones, actitudes y perspectivas de la comunidad de Nuevo León. Como se ha dicho antes, esta es una ruta, es una guía para quienes gobiernan y aspiran a hacerlo. Para seguir en una verdadera democracia se requiere escuchar a la sociedad y que sea la comunidad la que marque la pauta. Estos resultados que acabamos de ver hoy reflejan el sentir y la experiencia que tenemos quienes habitamos en el Estado. Muchas veces no son necesariamente los que el gobernante en turno cree que son las prioridades, por eso sería un error desoírlas. Y no es posible cambiar y mejorar la función pública si no se toma en cuenta la opinión de quienes viven el día a día y resienten en su día a día los efectos de los diferentes problemas de los que hemos hablado el día de hoy. Los resultados de hoy y los problemas complejos de los que hemos hablado, pues son una gran advertencia. Si no pensamos en el largo plazo, la verdad es que el futuro de nuestro estado es muy incierto y requerimos una verdadera solución a los problemas de fondo. Y una de las formas es hacerlo escuchando a la sociedad. En un conflicto político como el que se vive, el verdadero afectado no es el rival, sino es la sociedad. Queremos hacer un llamado a las autoridades a que los conflictos políticos que se viven se solucionen bajo los más altos principios de ética y profesionalismo y no con prácticas o estrategias que lo único que van a hacer es preservar el conflicto y distraer la atención a verdaderamente atender los problemas de la sociedad. Aprovechemos este instrumento para que se tomen y se lleven a cabo las mejores decisiones para Nuevo León y se implementen las mejores políticas públicas que permanezcan realmente en el largo plazo y que no solo sean soluciones provisionales. Como lo hemos visto y se repitió a lo largo de la mañana, la magnitud y complejidad de los problemas nos tiene rebasados, hay que reconocerlo. Pero al mismo tiempo tenemos grandes oportunidades por las perspectivas de inversión que tiene el Estado y que debemos no solo aprovecharlas, sino que no generen las posibles consecuencias negativas de las inversiones que sí van a llegar a este Estado. Finalmente, cierro el mensaje diciendo que el tiempo apremia y que no podemos desgastarlo en aspectos que no generen un valor social. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos el día de hoy. A partir de ahora ya pueden consultar todos los resultados de la encuesta Así Vamos 2023 en nuestra página web comovamosnl.org. Muchas gracias y que tengan un excelente domingo.